Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. 7 en puntito de la mañana y estamos ya en el Comercio TV en la primera edición. Es día jueves, Ali, 21 de enero del 2021, un día donde la esperanza comienza. 20 y 21 de enero. Comienza. Históricos. Sí, claro, hoy día comienza la esperanza porque la vacunación se hace ya efectiva en la primera línea en nuestro país. Y por ello tenemos, ponen en pantalla. Están nuestras compañeras, sí, ya claro, ellas ya están en pantalla. desde tempranito, se han movilizado justamente a estos sitios en donde se va a empezar ya con la vacunación del personal, en este caso de salud. Sin Estamos duda. ahí en pantalla ya con nuestra compañera Adriana Rojas y también Sofía Vintimilla. Ahí nos van a comentar, hablar. Vamos primero con Adriana, está en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Así que, Adriana, vamos contigo. ¿A qué hora comienza ya la vacunación? ¿Cómo están los preparativos de esto? Robert, Ali, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, aquí en el Hospital Militar existe gran expectativa por la llegada de la vacuna. Se estima que aproximadamente a las 7:30 llegue hasta el hospital las 36 vacunas que se han designado para esta casa de salud, pese a que se habían solicitado más de 1.500 debido a la cantidad del personal que trabaja y que labora aquí en esta casa de salud. Aquí todo se encuentra ya listo para empezar la vacunación del personal médico. En esta área, en la sala de quimioterapia del área de oncología del hospital, se llevará a cabo esta vacunación. Como lo decimos, a las 7:30 llegarán las 36 vacunas. Por eso, para brindarnos mayores detalles, vamos a conversar con el director del hospital, Manolo Hernández. Él nos va a brindar mayores detalles acerca de este proceso de vacunación, cómo se ha escogido al personal médico. Director, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo para Televicentro. ¿A qué hora ya exactamente empezará la vacunación? Buenos días. Bueno, está previsto que vengan a las 7:30 las vacunas y el hospital ya está dispuesto para dar inicio en el momento que lleguen las vacunas. ¿Quiénes serán los médicos que serán escogidos para este proceso de vacunación? Bueno, es personal médico, personal de enfermeras, personal auxiliares, mensajeros que están en contacto directo con el paciente. ¿Cuánto personal en total existe en esta casa de salud? 1.561 personal de funcionarios y esperemos que las vacunas lleguen para todos. ¿Ya han tenido algún acercamiento para conocer cuándo exactamente se podrá inocular a todo el personal? No tenemos conocimiento exacto de cuándo vengan las vacunas, pero lo que sí es cierto que hoy nos vienen 36 vacunas para el hospital. También está con nosotros el director médico, gracias por acompañarnos, acerca de cuánto personal ha estado directamente ligado a combatir el virus en las diferentes áreas que ha establecido esta casa de salud. ¿Cuántos son en total? Bueno, tenemos nosotros nuestro personal, todo el hospital se ha involucrado, dar atención a pacientes COVID. Sin embargo, el personal que ha estado en contacto directo son aproximadamente 420 entre médicos, enfermeras, auxiliares y mensajeros. Muchísimas gracias, así es, cerca de 400 médicos entre enfermeras y auxiliares los que han estado al frente de este combate con el virus COVID-19. También estamos con la primera doctora que será inoculada el día de hoy. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Va a ser la primera persona en ser vacunada. ¿Cómo se siente? Usted ya lo ha dicho, una esperanza de vida. Buenos días. Por supuesto que sí, definitivamente una expectativa de vida constituye el tener de algún modo un método de vacunación para poder seguir adelante en pie de lucha ante esta pandemia y ante esta terrible pandemia. ¿Cómo se ha sentido usted al ver a todos esos pacientes que han podido salir adelante gracias a los cuidados que el hospital les ha podido brindar, y hoy llega esta esperanza para ustedes y posterior para la ciudadanía en general? Pienso que las emociones son muchas en la sala de emergencia que se vive, porque realmente somos un conjunto de médicos, enfermeras, auxiliares, mensajeros, personal administrativo, que sentimos satisfacción porque sabemos que cada granito de arena, cada puño juntado permitió que ese paciente continúe hoy en su casa, en su hogar, compartiendo sus actividades como papá, como mamá, como tío, como hermano, como hijo. Y esa es una gran satisfacción, imposible de describirla y imposible de calcularla. Muchísimas gracias. Janet Morales es la médico que ha estado en contacto directo con los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, también en hospitalización aquí en la Casa de Salud de las Fuerzas Armadas. Así que, Robert, como ya lo han dicho, a las 7:30 se espera que empiece la vacunación de las 36 personas que serán inoculadas el día de hoy. Esa es la panorámica allá en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Sofía Vintimilla está en el Pablo Arturo Suárez. Allá, ¿cómo está la expectativa de la vacunación, Sofía? Buen día. Adelante, Sofía.
Roberto, amigos, buen día. Bueno, aquí hay mucha expectativa a pesar de que las puertas están cerradas del Pablo Arturo Suárez. Sin embargo, extraoficialmente ya nos han comentado que serían 138 las dosis que se van a suministrar el día de hoy. Será al personal de emergencia, será al personal de cuidados intensivos y también a los camilleros. Sin embargo, eso lo vamos a poder confirmar a las 7:30 de la mañana, cuando esperamos ya se abran las puertas de la Casa de Salud, podamos ingresar al área destinada para que se puedan suministrar estas dosis y ahí sí conocer de primera mano cuáles serán las personas que van a acceder a esta vacunación. A esta hora ustedes ven que ya la unidad de mantenimiento del orden de la Policía Nacional se encuentra en el sitio. También hay presencia de agentes metropolitanos de tránsito, porque esperamos que en pocos minutos también los militares traigan estas dosis de vacunas y se pueda realizar este procedimiento que va a llevar esperanza a muchos de nosotros para que volvamos paulatinamente recobrando la cotidianidad y esperemos en futuro ya tengamos un mejor porvenir. Ven también mucha presencia de medios de comunicación a esta hora y, como les decía, cada uno de estos pacientes, si se llegara a concretar estas 138 dosis, serán evaluados y examinados durante 20 minutos para ver si es que presentan cualquier tipo de anomalía y luego de eso sí podrán retomar sus actividades y volver luego de 21 días a suministrarse la segunda dosis. Este proceso será a partir de las 7:30 de la mañana. A las 8 de la mañana ya nos permitirán ingresar a los medios de comunicación para poder transmitir cómo se va a realizar esta vacunación en este sitio. Así que nosotros vamos a encontrarnos en este sitio para llevar toda la información hasta sus hogares, por supuesto, y ver estas primeras imágenes de cómo aquí en Quito se va a realizar este proceso, tomando en cuenta que el presidente está en la ciudad de Guayaquil y allá también en varios de los hospitales Centinela, que son los primeros lugares donde van a llegar estas vacunas. Durante la mañana vamos a ver este proceso. Alison, Roberto, ustedes continúan con más. Muchas gracias, Sofi, por esa información. Nosotros estamos atentos. Se ve bastante también movimiento ya en los exteriores del Pablo Arturo Suárez. Vemos que hay también seguridad, también como lo había mencionado ayer el viceministro de Salud Integral, justamente que iba a haber este custodio, como debe ser también, ¿no? Para la llegada de estas vacunas a estos centros en donde se van a realizar ya la inoculación. Todas las medidas de esperanza de que la vacunación comience. Esto, como han dicho las autoridades, no quiere decir que se acabó la pandemia. ¿Ayuda para qué? Para evitar que nos enfermemos y caoticemos el sistema de salud. Hoy comienzan las primeras. Hay que tomar las medidas todavía. Eso no, eso totalmente, no. Así que eso, no hay cómo confiarse. Incluso los que han sido ya vacunados tienen que esperar a recibir la segunda dosis también. Sin duda, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho. O sea, la vacuna no es que quiere decir que elimina el virus. Nada más lo que hace es que el ser humano tenga menos posibilidad de enfermarse. Exactamente, y entre más personas haya vacunadas, va bajando la potencia de agresividad de este virus. Correcto. Así que a tomar las precauciones. 7:30 les estaremos contando cómo van en estos dos hospitales que inician la vacunación y la esperanza también en el país. Qué lindo eso, esas lindas palabras. Es verdad, hay que mantener la esperanza. Bueno, les vamos a contar justamente que llegaron las primeras 8,000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Estas dosis se repartieron en Guayaquil, Quito y Cuenca. El presidente Lenín Moreno estuvo en el aeropuerto de Guayaquil para recibir los contenedores. El día tan esperado llegó y Ecuador es uno de los países privilegiados. Así fue que aterrizó el avión comercial de la aerolínea KLM, que salió en vuelo directo desde Ámsterdam a Quito, con las primeras dosis de la vacuna Pfizer para combatir el coronavirus. En el acto de recepción con bandera ecuatoriana estuvieron presentes varias autoridades, entre ellas el titular de la cartera de salud, el secretario general del gabinete de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, y la vicepresidenta de la República. Y hoy es un día de esperanza para el Ecuador. Hoy empieza el proceso de vacunación en el Ecuador. Estas vacunas, de forma inmediata, entrarán a la capilaridad de nuestro país para iniciar un proceso de vacunación que es un camino de paciencia, de rigurosidad, un proceso de vacunación gratuito y seguro para los ecuatorianos. Muñoz se mostró optimista ante la llegada de las dosis y pidió además a los ecuatorianos no bajar la guardia. La primera fase, que es la fase 0, nos permitirá calibrar ese proceso para estar listos para la fase masiva que empezará en marzo para todos los ecuatorianos. Qué importante lo que estamos viviendo el día de hoy. Cargamento que tras su desembarque fue llevado para ser desaduanizado e inmediatamente entregado al Ministerio de Salud Pública responsable de las dosis.
La aeronave tocó tierra ecuatoriana a las 16 horas con 19 minutos, trayendo consigo las primeras 8.000 dosis de la vacuna de Pfizer que serán destinados a personal de primera línea y geriátricos. Informó Marilyn Jaramillo. 7:15 de la mañana, tiempo de recibir al asambleísta Mae Montaño. Vamos a hablar de la ley de extinción de dominio. Asambleísta Montaño, buenos días. Desde el foro principal de Televicentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer verle y saludarle, asambleísta. Muy buenos días, estimado Roberto. Encantada de estar aquí y a la teleaudiencia les saludo con un gran abrazo. Lo propio, asambleísta. El día está frío, pero vamos a calentarnos un poquito para que nos explique en detalles de la ciudadanía sobre esta ley que ayer pues ya se dio a conocer y qué alcances y beneficios tiene. Pues la extinción de dominio es una herramienta, o dirían los abogados, un instrumento jurídico que permite combatir la corrupción y combatir el crimen organizado desde la idea de debilitar el poder económico, las estructuras económicas. Hay que entender eso. Por eso es que la extinción de dominio o la ley de extinción de dominio persigue bienes, persigue patrimonios y no personas. No se determinan sentencias, se determinan sentencias, no penas, no sanciones, sino una declaración de que estos bienes están en el dominio equivocado, o sea, es un dominio aparente, una propiedad aparente, y por eso tienen que pasar a manos del Estado, que son los ecuatorianos, que han sido los afectados en los procesos o en las acciones de corrupción o en las acciones de narcotráfico, de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, de trata de personas. De eso se trata la extinción de dominio. Y para aplicar esta ley, asambleísta, ¿qué condiciones se deben dar? Hay algunas condiciones que tienen que ver con la constitucionalidad y con la idea de resarcir los daños morales que se han causado a la sociedad ecuatoriana, para ponerlo ya en el contexto del Ecuador. Y esos principios tienen que ver con la autonomía e independencia de esta materia, autonomía e independencia de las acciones penales, o sea, de otro tipo de acciones. Por tanto, no se requiere prejudicialidad, porque en ese caso la ley sería ineficaz. Entonces, la extinción de dominio puede actuar de manera independiente de otras acciones en el área penal. Es la primera condición para que sea eficaz. Esta es la primera vez que se expide este tipo de normativa en el país. Se introduce este ordenamiento. Finalmente, ¿qué esperanza tienen ustedes? Ha sido demoroso esta ley que se ha ido pues, debatiendo por largo tiempo. Hemos en la comisión, donde hemos trabajado muy fuertemente y de manera minuciosa con el apoyo de expertos internacionales, porque hay que decir que este modelo está siendo impulsado por Naciones Unidas, porque está reconocido ya como una herramienta que ha dado y que sigue dando buenos resultados en otros países. Uno que lleva el liderazgo en esto en la región es Colombia, pero también funciona en Perú, también Argentina, Guatemala, México y otros. En esa legislación comparada hemos encontrado suficiente jurisprudencia que sostiene la constitucionalidad de una ley y de una acción como esta. Inclusive los expertos están hablando de que la extinción de dominio, por eso es poco comprendida por algunos, inclusive juristas. Es difícil el nombre, extinción de dominio. La extinción de dominio, ¿qué significa? Si tienes unos bienes que has conseguido con dineros de la corrupción o con dineros del narcotráfico y de otras formas de crimen organizado, el dominio que tienes sobre esos bienes, que para que la gente entienda, es como el derecho de propiedad. ¿Sí? El dominio es aparente, no se ha consolidado jurídicamente, porque la Constitución nunca puede garantizar a alguien que le robó al pueblo ecuatoriano, que afectó al pueblo ecuatoriano, un derecho. O sea, es una cosa de lógica jurídica y de justicia. O sea, estamos en un estado de derechos y justicia. O sea, ¿qué derecho le puedes dar a alguien que causó un grave daño a la sociedad ecuatoriana? Hablando de lo más reciente, robándose la plata de los hospitales, de la salud, afectando la salud, robándole hasta los muertos. O sea, esto ya no tiene perdón. ¿Puede el Estado de Derecho reconocerle un derecho de propiedad sobre los bienes adquiridos con ese dinero? No.
¿Es justo que estas personas sigan disfrutando de estos bienes? No, lo justo es que regresen al pueblo ecuatoriano que fue el afectado. Clarísimo, clarísimo, asambleísta. Pero para que se configure esta extinción de dominio, bueno, ¿qué se debe comprobar? ¿Qué condiciones deberían existir? Muchas condiciones. Hay una cosa muy interesante que dicen los juristas que han estudiado profundamente la extinción de dominio, que está siendo ya considerada como un nuevo instituto jurídico. O sea, distinta de la penal, distinta de la civil, de condición híbrido como un nuevo instituto. Hay varias condiciones. Se parte primero de la presunción de buena fe de las personas. No de inocencia, porque no estamos persiguiendo a las personas, sino a los bienes. Pero se presume la buena fe de estas personas que están haciendo uso de esos bienes, que tienen el dominio aparente de esos bienes. Se presume la legalidad de esos bienes. O sea, el punto de partida es la presunción de legalidad de esos bienes. Entonces, a partir de esas presunciones de buena fe, de la legalidad, del valor de ese negocio jurídico, la Fiscalía, a través de su proceso de investigación, tiene que cargarse de pruebas suficientes para probar lo contrario. O sea, tiene que probar que no hubo buena fe, que estas personas que le robaron al Ecuador son corruptos, que esas acciones son ilícitas, que no hubo buena fe. Tiene que probar que todo el negocio jurídico, que son las acciones realizadas a partir del origen de esos bienes, no se han consolidado jurídicamente, porque su origen fue ilícito. Entonces, los bienes no tienen legalidad, tienen ilicitud, y eso se prueba, y eso se acumulan, esas pruebas, en el proceso de investigación, que es la primera etapa, y que luego el juez tendrá que evaluar todas esas pruebas, le va a dar la posibilidad a la persona afectada, que es el que está haciendo uso del dominio de ese bien, la posibilidad también de contradecir, pues. Claro, es obvio. Exacto, de contradecirle a la Fiscalía sus pruebas, las pruebas que está presentando ya en el mismo juicio, pero sobre todo la gente dice que esto es inversión de la prueba. No, señores abogados, no estamos invirtiendo la prueba, la carga está en la Fiscalía. Pero ¿quién tiene, estimado Roberto, la mejor posibilidad de contradecirle al fiscal diciéndole, no, señor, aquí están mis ingresos, aquí están mis recursos? O sea, darle a la persona la posibilidad, es un gran derecho que tiene la persona de contradecir a la Fiscalía sobre eso. Y en ese proceso de juicio, el juez va a evaluar las pruebas que tiene como el juicio, con todas las garantías, hasta llegar a sentencia, estimado Roberto, porque algunos dicen que esto se lo saca alguien de la manga. No, hay que llegar a una sentencia ejecutoriada. Le iba a decir. Todos los procesos y el derecho de apelar y todos los procesos de un juicio se llevan adelante hasta llegar a sentencia. ¿Qué dice la norma asambleísta? Y hablemos de los casos más recientes, los más bullados, más hablados, los de corrupción y delincuencia organizada. ¿Y ahí se aplica igual? ¿Hay cambios? Ahí se aplica igual, en los hechos conocidos y en los desconocidos. Y en aquellos que están en proceso y que no han podido llegar a la acción penal porque esos delitos no se pueden juzgar en ausencia. Ejemplo, la familia Pollitt y su hijo, por ejemplo. Ok, válido. Exactamente. Pero déjeme decirle qué es lo que quieren algunos. Hay dos principios básicos fundamentales que sostienen la extinción de dominio. Sin esos principios no tiene dientes la ley. Y es la retrospectividad y la imprescriptibilidad, que tienen su base en el hecho de que no hay tiempo para lavar los activos. O sea, no le podemos decir al ladrón, al corrupto, al criminal, que tiene 5 años para lavar lo que se ha robado, que tiene 10 años para lavar lo que se ha robado. Eso no puede ser. Entonces, el principio es, si hace 10 años, hace 5 años, o en los años que sea, conseguiste mansiones, autos de alta gama, robándole a los ecuatorianos, ese origen de los bienes sigue siendo ilícito hoy. Y lo que pretenden algunos es que no haya retrospectividad. O sea, que la ley no se aplique a bienes que fueron adquiridos antes de la vigencia de la ley. O sea, no vamos a recuperar no, pues, no tiene objeto. ¿Qué dice la ley asambleísta? Y me voy a poner en el lado del abogado del diablo, ahorita que estamos hablando de abogados, ¿no? Y los paraísos fiscales, y la plata que está en esos paraísos, ¿cómo hacemos? Todo lo que sea generado a través de acciones ilícitas. Por ejemplo, si hay bancos que han utilizado sus mecanismos, ¿no?,
partiendo de la presunción de buena fe, vuelvo a insistir, ¿no? Partiendo de la presunción de buena fe. Pero si se descubre que de mala fe, a propósito, de manera intencional, un banco, una entidad financiera, ha lavado dinero, ha lavado activos, ha permitido que estos recursos ilícitos, hay que partir de la ilicitud, que estos recursos ilícitos estén en paraísos fiscales o en cualquier lugar, la extinción de dominio o la acción o la ley sí tiene la posibilidad de investigarlos donde estén y de seguir a partir de convenios internacionales y de acuerdos, muchos de los cuales ya están firmados por el Ecuador. Entonces el Ecuador, en eso ha sido experto y ágil. Ha firmado muchos de los acuerdos y convenciones que tienen que ver con la lucha del crimen organizado y con la lucha contra la corrupción. Pero no tenemos la herramienta para actuar, que ya la tienen otros países de la región. Por eso es que las altas autoridades de la justicia, la fiscal, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia y la presidenta del Consejo de la Judicatura, dicen que esta es una herramienta indispensable. Y por tanto, si es indispensable, es urgente. Sin duda. Es indispensable para combatir estos crímenes. A ver, asambleísta, nos ha dado rápidamente, yo creo que la audiencia pues ha entendido claramente que esto es para luchar contra la corrupción. O sea, entender que si un ciudadano se ha enriquecido ilícitamente, ha sido condenado, vamos a ponerlo, por 15 millones que tiene que devolver al Estado, pero normalmente nunca los tienen. Ahora tiene que devolverlo en bienes. Aquí hay que diferenciar esto. En la acción penal se determina una pena. La primera pena, la más grande, es limitar la libertad, ¿no es cierto? Correcto. Porque eres un delincuente, entonces se convierte eso en una pena. Entonces tienes privación de libertad. Y como pena accesoria, hay dos. Puede haber el comiso de bienes que intervinieron de manera directa en la ejecución de ese delito. O sea, entiéndase bien, esa es en acción penal. Bienes, por ejemplo, a un narcotraficante se encuentra que tenían avionetas, laboratorios directamente vinculados con ese negocio, van a ser comisados penalmente a través de ese juicio. Y como sentencia accesoria, ahora se acostumbra a determinar una sanción económica para resarcir. Ese es otro concepto. Eso no es extinción de dominio. Es una sanción económica que para hacerla efectiva, la Procuraduría, como representante del Estado, incauta bienes, lo que está haciendo, ¿no? Incauta bienes para hacerlos efectivos y resarcir. A veces no encuentra, como en el caso de Glass, hasta ahora no han encontrado ningún bien, hasta ahora no conozco, que hayan sido incautados para resarcir en el monto que la sanción que estableció la Corte en sentencia. Es distinto. La extinción de dominio busca no solamente bienes que estén ligados directamente con esas acciones ilícitas. Por ejemplo, el narcotraficante que fue sentenciado a 10 años o lo que sea de sentencia, tiene empresas, tiene sociedades para lavar esos activos, tienen negocios en el país, fuera del país, porque generalmente son redes internacionales que no han sido consideradas en el comiso penal, pero que sí son fuente de ese negocio ilícito. Los puede perseguir y los perseguirá la acción de extinción de dominio. Por eso es más eficaz, por eso es complementaria a la acción penal que no alcanza a tocar el poder económico de estos corruptos ni del crimen organizado. Clarísimo, asambleísta Mae Montaño. Vamos a finalizar con algo que también nos preocupa como ciudadanos. Bueno, todo bien, con la ley de extinción de dominio se ha explicado claramente la confiscación, todo lo que se va a hacer. ¿Quién y cómo se va a manejar? Es el Estado el que va a manejar, pero ¿de qué manera se van a manejar estos bienes? ¿No va a pasar de lo que sucede mucho ahora, que los bienes se deterioran o se quedan ahí? Solamente permítame, Roberto, con toda la delicadeza, por favor, decirle que no utilizamos en la extinción de dominio el tema confiscación, porque la confiscación es algo ilegal, es algo arbitrario. En Venezuela, por ejemplo, se confiscaron bienes. Es cuando un gobierno autoritario dice... Es distinto, totalmente de acuerdo. Pero son bienes lícitos. Entonces hay que decir a los... Aquí hablamos de los ilícitos. Exacto. Los que se ha comprobado, pues que fueron comprados con dinero mal habido. Exacto, o que están siendo utilizados para esos fines. Ahora, entonces, eso mismo, vamos, esos bienes mal habidos los va a administrar el Estado, ¿de qué manera y forma? Y los tiene que administrar el Estado y por eso definimos
que en este momento, cuando se desmanteló aquella que había y que por supuesto también estaba muy cuestionada, porque en el Ecuador la corrupción se come todo, la antigua Inmobiliar ha dejado una parte de su esqueleto dependiendo del Ejecutivo, que es una secretaría que está hecho cargo de esos bienes que están muy mal administrados. Estamos determinando en la ley, porque hay que determinar, y así pasa en otros países, un ente de administración de estos bienes, un servicio de administración especial de estos bienes, y estamos definiendo algunas condiciones, desde un consejo que va a poner las políticas, las directrices, en donde tienen que estar representados los organismos de control y de justicia para estos temas, y donde establecemos algunos mecanismos también para que rindan cuentas permanentemente. Qué verdadera pena en la parte final, justamente de lo que nos estaba explicando la asambleísta Mae Montaño, referente a la administración de estos bienes. Vamos a hacer ya una pausa, agradecerle muchísimo a la asambleísta. Asambleísta, se nos fue por ahí, yo le veo a usted, pero yo le veo acá en mi monitor. Asambleísta, agradecerle muchísimo, permítame mandarle un abrazo grande, se nos fue en la imagen de acá, pero muy clara su intervención, muy claro para todos. Tiempo de pausa, nosotros ya venimos, no se vayan. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV. El Pleno del Consejo Nacional Electoral acogió la sentencia del TCE para que Justicia Social pueda presentar en el plazo establecido sus candidatos a parlamentarios andinos. Además, se aprobó la inscripción de varias empresas para que realicen encuestas a boca de urna en las elecciones del 2021. Sobre la resolución respecto del informe presentado por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral dentro de la causa número 001 TCE 2021 del 15 de enero, el director nacional de asesoría jurídica del organismo brindó 5 recomendaciones. Entre esas, que se dé el plazo de un día al movimiento Justicia Social con el fin de que realice el proceso de inscripción y calificación de candidaturas para parlamentarios andinos. El Tribunal Contencioso Electoral, en la sentencia dictada dentro de la causa número 001-2021-TCE, reconoce la realización de los procesos de democracia interna de la mencionada organización política. Fue con base a esta argumentación que los consejeros aceptaron la resolución. De esta manera, Justicia Social sí podrá presentar sus candidatos a parlamentarios andinos. En atención a que la resolución del Tribunal Contencioso Electoral es de última instancia y reconoce los procesos de democracia interna de la organización política Justicia Social, que en su oportunidad se llevaron a cabo, y por lo tanto dispone se continúe con ese proceso, mi voto es a favor. De otra parte, como cuarto punto, los consejeros aprobaron la inscripción de las personas jurídicas 1, Clima Social, Estudios y Asesoramiento, y 2, Hacedatos, así como a la persona natural Marco Giovanni Sinchechuya, para realizar encuestas de voto a boca de urna en las elecciones de febrero de 2021. Toda vez que del análisis realizado por el área correspondiente a la solicitud de inscripción de la persona natural Marco Giovanni Sinchechuya, se desprende que cumple con los requisitos determinados en el artículo 5 del reglamento para realizar encuestas de voto a boca de urna. De interés para las elecciones próximas, el CNE también reactivó el portal electrónico que se ubica al interior del sitio web del organismo, que permitirá denunciar actos no legales en el proceso electoral. Entre estos, incumplimientos de protocolos de bioseguridad y utilización de imágenes de autoridades o líderes políticos que no estén participando en la contienda. Informó Javier Rosero. Decisión Electoral 2021. El expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, aspira a alcanzar un curul en la Asamblea Nacional por el partido FE. En el siguiente perfil conozcamos más de las propuestas del candidato. Pese a los procesos penales que la Fiscalía General del Estado abrió en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz por delitos como tráfico de bienes patrimoniales, de tráfico de armas de fuego y supuesta delincuencia organizada, se resolvió dar paso a su candidatura para la Asamblea Nacional, encabezando la lista de aspirantes por el movimiento Fuerza Ecuador. Y aún con grillete electrónico, recorre las calles de Guayaquil. Después de 8 meses de decirme ladrón y no darme un minuto para poder reclamar,
voy a una campaña electoral confiando en el pueblo ecuatoriano. Y que tiene muchas propuestas para debatir en la legislatura, pero una de las primeras sería... Va a ser la ley de meterle un látigo al bolsillo de todas las bancas y financieras ecuatorianas. Tantas leyes que tengo en mente, como aquella de eliminar el impuesto del 5% al ingreso de divisas, sea un impuesto que corre de inversión extranjera para que la mafia estatal se robe los fondos del Seguro Social. Hay otros proyectos basados en su análisis de la situación económica de Panamá, país en el que estuvo asilado tras ser destituido de la presidencia. ¿Cómo es posible que en Panamá un crédito para comprar una casa sea del 4% y aquí del 16%? ¿Por qué si manejamos los dos el dólar? Yo voy a conseguir que nadie pague más de 4% por un crédito en este país y voy a permitir la internacionalización de la banca. Entre todo, admitió que la victoria en los próximos comicios no le quita el sueño porque guarda otra aspiración. Yo he perdido partidos de fútbol por 6-0 y el siguiente partido lo he ganado por 8-0. Yo sé ganar y perder. Lo que sí tengan seguro es que pasada esta elección, ahora sí voy a trabajar 4 años para ser presidente del 2025, si es que Dios me da vida. Informó Adriana Peralta. Y los candidatos a la presidencia de la República continúan exponiendo sus propuestas de campaña con el fin de convencer a la población. Veamos a continuación parte de sus actividades. El candidato presidencial por la Alianza Creo PSC, Guillermo Lasso, suscribió un acuerdo con cangrejeros y pescadores artesanales, comprometiéndose a instalar un dispensario médico y una escuela que sirva a la zona del Golfo de Guayaquil. Necesitamos una escuela comunitaria donde los niños puedan estudiar sin separarse de sus padres, sin vivir fuera de su hogar. Firmando autógrafos, encontramos a Juan Fernando Velasco, candidato del Movimiento Construye, quien recorrió el mercado de víveres y artesanal con el fin de dialogar con los votantes. Gustavo Larrea, candidato de Democracia Sí, visitó Cuenca, donde se movilizó por diferentes sectores, acompañado de los candidatos a la Asamblea. Ofreció una rueda de prensa donde expuso que durante su gobierno impulsará un programa de empleo. Empleo para la construcción de obra pública y vivienda. Empleo para la reforestación de cuencas hidrográficas, que nos parece vital hacerlo. Gerson Almeida, candidato de Ecuatoriano Unido, estuvo en El Oro, donde reveló que en su periodo presidencial respetará y garantizará la vida en todas sus etapas, fortaleciendo además los sistemas de salud y de educación. Andrés Arauz, el candidato de Alianza Unión por la Esperanza, desarrolló una caminata y caravana en Cuenca. Además, visitó una feria libre. Puede tener un gobierno que ya no vivimos, que sí nos daba dignidad, que sí peleaba y sí luchaba por la mayoría de nuestro pueblo. Yacu Pérez bicicleteó en Guayaquil. Además, aprovechó su visita al Puerto Santana para hacer música. Informó Maite Morán. Un nuevo pedido de difusión roja se extiende a la Policía Internacional para dar con el paradero y captura de los sentenciados en el caso Sobornos que se encuentran prófugos, entre los que consta el expresidente Rafael Correa. Veamos. El Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia en el caso Sobornos 2012-2016, por tercera ocasión, solicita la emisión de la difusión roja a la Policía Internacional Interpol respecto a los sentenciados que se encuentran prófugos. Tras 2 intentos fallidos, esperan que se concrete esta vez. La primera razón fue porque el proceso no se encontraba ejecutoriado. La segunda vez era porque simple y llanamente no se entregaron la documentación pertinente, y esta vez veamos qué es lo que decide Interpol. Es contra Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y 7 empresarios privados, contra quienes se solicita la difusión roja, una vez que existe sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Lo que más nos preocupa en el fondo, que habiendo sido víctimas de una persecución política con una sentencia condenatoria, todavía a través de los organismos internacionales, como es la propia Interpol, se insista de esta manera. Marcelo Dueñas es abogado de Bonilla y Viteri. Se muestra conforme con el trabajo de Interpol. Vemos que está analizando de manera profunda los documentos que sustentaron
las órdenes de detención y la propia sentencia infirme, como habla la Corte Nacional. Esto mientras está en marcha el cobro de la reparación integral a cargo de la Procuraduría General del Estado, que lo hace a través de los bienes de los condenados. Están mis defendidos, está la doctora Viviana Bonilla y está el doctor Cristian Viteri, ya referidos en cuanto al comiso de los bienes, de acuerdo a la certificación del registro de la propiedad de Guayaquil. De acuerdo al monto de la sentencia, es un poco más de $700.000, que entiendo es un patrimonio inalcanzable para muchos de los procesados. Informó Héctor Romero. Al retornar vamos a comentarles, ya llegaron las vacunas al hospital militar. La información de esto le tendremos en un instante más. Qué importante es tener luz en el camino y la luz de la vacunación en el Ecuador empieza ya. Llegaron las vacunas al hospital militar. Adriana Rojas nos comenta y nos amplía los detalles de esto. Empieza la vacunación justamente pues a los médicos de los que han actuado y trabajado durante toda esta pandemia. Robert, amigos televidentes, así es, hace pocos minutos llegó hasta el hospital militar las 36 vacunas que se han designado por el momento para esta casa de salud y el personal que ha trabajado en primera línea por cerca de un año combatiendo el coronavirus llegó bajo resguardo y custodia policial y también de las Fuerzas Armadas llegó en un cooler precisamente manteniendo la temperatura recomendada. Está con nosotros el director médico René Cabrera, gracias por acompañarnos. Ya se está preparando el proceso. Sí, en este momento ya llegaron las vacunas a nuestra casa de salud. Se encuentra realizándose el proceso por parte del rector Ministerio de Salud Pública y también ya ha seleccionado el personal para la vacunación. Ya se está preparando también el personal, ya están listos, ya se sabe quiénes van a ser. Sí, tenemos una lista elaborada del personal que va a recibir la vacuna inicialmente, que el personal de terapia intensiva, emergencia y los pisos que se encuentran los pacientes COVID. No solo son médicos. Todos son 19 médicos, enfermeras, auxiliares, un total de 36. También se espera que a posteriores semanas ya se pueda completar el número de más de 1.600 que han solicitado para poder vacunar a todo el personal. Sí, se espera que el Ministerio de Salud Pública cumpla con el ofrecimiento, sin embargo, en este momento tenemos solamente 36 para nuestro hospital. Estas 36 personas que serán vacunadas el día de hoy van a mantener un control por parte del personal también. Sí, todo está planificado y coordinado, mantener el control a nuestro personal. Inicialmente van 30 minutos de reposo y el seguimiento durante 21 días por nuestro hospital. Para saber si presenta efectos o cualquier tipo de cambio en la salud de las personas, se va a realizar este control. Correctamente, tenemos organizado el personal que realizará el control al personal que se va a vacunar y todo está planificado y organizado. Muchísimas gracias, director. Así es, el director médico René Cabrera, de aquí de los Carrera del Hospital Militar, que ha dado ya detalles, como ya podemos ver, el personal médico que va a realizar la vacunación a sus compañeros se está preparando en este momento, están firmando las actas de recepción de las 36 vacunas y posterior ya se está organizando aquellas personas entre médicos, auxiliares, enfermeras, quienes serán vacunadas, Robert. Los ecuatorianos, Adriana, de los que reciben la vacuna, lo que nos da luz y esperanza para que ya la vacunación llegue masivamente a lo largo de los próximos días y meses. Adriana Rojas contándonos cómo va este proceso en un día que, si bien parece que fueran pocas, pero es un día histórico porque se abre la trocha, se abre el camino a la vacunación en nuestro país. Ali. Y producto de la pandemia, otro problema enfrenta al país. La deserción escolar, trabajo infantil y violencia son las consecuencias sobre las que actualmente no se tienen registros exactos. Según expertos, la intervención del nuevo gobierno debe ser urgente. 200.000 niños han dejado de asistir al sistema educativo público. Otros 30.000 menores se volcaron a la mendicidad en Navidad. Las cosas no van bien, dicen quienes defienden los derechos de este grupo vulnerable. Algo que siempre tenemos problemas de no conocer las cifras oficiales respecto a varias problemáticas de niñez y adolescencia, pero también muy importante saber cómo vamos a lograr
que estos niños sean reinsertados en el sistema educativo. Hasta antes de la pandemia se asegura que ya se encontraban dentro del trabajo infantil alrededor de 375,000 niños. La cifra, aseguran, se ha incrementado. Que no se les ha podido resolver el problema de conexión y de medios telemáticos para estudiar, que han tenido que salir efectivamente o volver al trabajo infantil. Recordemos que ya llevábamos una cifra importante en temas de trabajo infantil antes de la pandemia, la gran mayoría menores de 14 años, es decir, trabajos prohibidos y peligrosos también. De ahí que varios candidatos a la vicepresidencia de la República muestran posibles alternativas para enfrentar esta crisis. Cuando vamos al sector rural vemos que se eliminaron las escuelas comunitarias. Por eso una de nuestras propuestas es reabrir las escuelas comunitarias, porque las famosas escuelas del milenio quedan muy alejadas y muchas de ellas ni siquiera se terminaron y se cerraron las escuelas. Otras voces como la del vicepresidenciable Alfredo Borrero se suman para que en el caso de llegar a ser gobierno, evitar que la problemática se torne en un retroceso generacional para estos menores de edad. Vamos a luchar contra la desnutrición crónica infantil y la situación de la pobreza en que se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes y jóvenes. La pregunta es cómo lo harán. La respuesta, según los entendidos, está en generar políticas públicas que puedan complementarse. ¿Por qué no pueden educarse? Porque están enfermitos, porque siguen con sus pancitas llenas de parásitos y eso les impide que piensen de manera adecuada. Eso va a eliminarse mediante una salud preventiva, con una educación para todos los ecuatorianos y un futuro de empleo para los 17 millones. También con la idea de generar políticas públicas con mirada holística coincide la vicepresidenciable de Democracia Sí, Alexandra Peralta, al manifestar que el empleo en los ecuatorianos es necesario para mejorar la situación de las familias y por ende de los niños, conjuntamente con el acompañamiento del Estado. Nosotros planteamos que del presupuesto del Ministerio de Educación, que hoy gasta 65 millones de dólares anuales, se lo pueda destinar para ya no imprimir libros, sino darles un aparato para que ellos puedan conectarse. Al momento, estas son algunas de las propuestas que mantienen todos los vicepresidenciables en el marco de sus campañas electorales. Sin embargo, confirman los entendidos que su ejecución no puede quedarse en las palabras, pues esto podría traer un retraso para estas generaciones de niñas, niños y adolescentes de al menos 60 años, informó Javier Rosero. Y es que 200.000 alumnos han migrado del sistema de educación particular al fiscal, mientras 2 de cada 10 niños aún carecen de equipos tecnológicos para conectarse a clases virtuales. Así lo informó la ministra de Educación. Veamos. La crisis sanitaria y económica deja efectos en el sistema educativo. Desde que inició la pandemia, 200.000 niñas, niños y adolescentes pasaron de estudiar del sistema privado al sistema fiscal, según lo informó la ministra de Educación. En un inicio en todo el país apenas se contaba con el 30% de conectividad. Al momento, UNICEF ha realizado encuestas a familias y docentes con los siguientes resultados. Se asegura que tienen ya acceso un 78% a Internet. Que es cierto que 2 de cada 10 niños dicen que todavía no cuentan con un dispositivo para cada uno de ellos. Los casos de violencia sexual se registran en un 15% en el sistema educativo y un 85% fuera de ellos. Y vemos que sí hay un incremento. Lastimosamente hay un incremento de la violencia intradoméstica y un incremento que afecta fuertemente a nuestros niños. Durante todo este tiempo, la metodología de enseñanza ha cambiado y por ende también las evaluaciones. No se está haciendo una calificación como se haría en otros momentos, pero para nosotros es una evidencia del proceso y del progreso y poder diagnosticar las necesidades de los estudiantes y también es una evidencia de que el estudiante sigue en el sistema. La representante de la Unión Nacional de Educadores manifestó algunas de las situaciones que se viven. Con 11 meses que tenemos ya de pandemia, 10.000 docentes menos en el sistema educativo con la figura de desvinculado. Hay que recordar que el 36% de las instituciones rurales no cuentan con el servicio de agua potable, de energía eléctrica y mucho menos de internet. Sobre el plan de vacunación, la ministra enfatizó lo siguiente. Y por supuesto, los docentes están en la fase 1 como grupo prioritario. Decir con exactitud el cronograma y la fecha desinformaría. Eso se pronunciará el Ministerio de Salud en la medida en que se vaya dando. Estos informes se dieron a conocer en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Informó Valeria Navarro.